¿Sabías que durante la Guerra Fría se hicieron experimentos secretos con humanos? Sin que ellos lo supieran, mientras el mundo vivía con miedo a una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, en las sombras se desarrollaban proyectos que parecían sacados de una película de terror. Programas como Proyecto MK Ultra intentaron manipular la mente humana, mientras la Unión Soviética realizaba pruebas que hasta hoy siguen siendo un misterio. Documentos clasificados, pruebas psicológicas extremas, sustancias prohibidas y teorías que aún generan debate. Hoy te voy a contar los experimentos secretos más impactantes de la Guerra Fría que casi nadie conoce, y que podrían cambiar tu forma de ver la historia. Quédate hasta el final porque uno de ellos fue tan perturbador, que el propio gobierno intentó borrar toda evidencia. Durante la Guerra Fría, las agencias de inteligencia de los bloques oriental y occidental realizaron experimentos secretos para idear métodos de control mental y lavado de cerebro con el fin de obtener ventaja sobre el enemigo. El más notorio de estos esfuerzos fue el programa ilegal MK Ultra de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que funcionó de 1953 a 1973. En su búsqueda de un suero de la verdad que pudiera emplearse para forzar confesiones a sujetos que no cooperaban y con el deseo de manipular el comportamiento de las personas, la CIA experimentó con miles de sujetos, en parte sin su conocimiento ni consentimiento, y a menudo con consecuencias desastrosas. Si bien muchos de los proyectos MKUltra se llevaron a cabo en hospitales, laboratorios u otros entornos institucionales, otros se llevaron a cabo en refugios clandestinos de la CIA, atendidos no por médicos ni clínicos, sino por estrictos agentes federales de narcóticos como George Hunter White. Bajo la dirección de Gottlieb, White adoptó la personalidad de un artista bohemio llamado Morgan Hall, para atraer a víctimas desprevenidas a su piso, donde él y sus colaboradores de la CIA experimentaban en secreto con ellas y grababan su comportamiento. Veterano de la OSS que había trabajado en el desarrollo de la droga de la verdad para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, White administró subrepticiamente LSD a muchas de sus víctimas, una droga que la CIA tenía en abundancia gracias a Eli Lilly, que había desarrollado la capacidad de producirla en cantidades enormes y había aceptado convertirse en proveedor de la agencia. Gottlieb, su adjunto Robert Lashbrook y el psicólogo de la CIA John Gittinger se encuentran entre los funcionarios de la CIA que visitaban con frecuencia los refugios de White. Aunque MKUltra fue aprobado al más alto nivel, operó prácticamente sin supervisión. Como señala Marx, la autorización presupuestaria inicial de MKUltra eximió al programa de los controles financieros habituales de la CIA y permitió a TSS iniciar proyectos de investigación sin la firma de los contratos habituales ni otros acuerdos escritos. Con poca rendición de cuentas, recursos ilimitados y el respaldo del jefe de operaciones encubiertas de la CIA, Richard Helms, Gottlieb y su equipo en TSS desarrollaron una serie de experimentos extraños que, según creían, mejorarían las operaciones de inteligencia encubierta, a la vez que reforzarían las defensas de la agencia contra el uso de técnicas similares por parte de fuerzas enemigas. El ascenso de Alan Dulles a subdirector de la CIA en 1951 condujo a la expansión de los programas BLU e BIRD bajo el nuevo nombre de Artichoke y bajo la dirección de Gottlieb en el TSS. El nuevo programa incluiría, entre otros proyectos, el desarrollo de pistolas de gas y venenos, así como experimentos para comprobar si los sonidos monótonos, la conmoción cerebral, el electrochoque y el sueño inducido podían utilizarse para obtener el control hipnótico de un individuo. Fue bajo el mando de Artichoke que la agencia comenzó a reclutar de forma más sistemática a los mejores investigadores y a cortejar a las instituciones más prestigiosas para que colaboraran en su investigación sobre control mental. Uno de los primeros en participar fue el subdirector del Hospital Psicopático de Boston, el Dr. Robert Hyde, quien en 1949 fue el primer estadounidense en experimentar un viaje con LSD después de que el hospital adquiriera muestras de la droga del laboratorio Sandoz en Suiza. En 1952, la CIA comenzó a financiar la investigación del hospital sobre LSD, en la que Hyde se utilizó a sí mismo, a sus colegas, a estudiantes voluntarios y a pacientes del hospital como sujetos de estudio. Hyde trabajaría en 4 subproyectos de MKUltra durante la siguiente década. Poco después de que Dulles se convirtiera en DCI en 1953, autorizó MKUltra, expandiendo la investigación de control de comportamiento de la agencia y reorientándola hacia el desarrollo de una capacidad en el uso encubierto de materiales biológicos y químicos en operaciones clandestinas presentes y futuras. Muchos de los 149 subproyectos de MKUltra se llevaron a cabo a través de universidades de renombre como Cornell,
Georgetown, Rutgers, Illinois y Oklahoma. El Dr. Carl Pfeiffer, presidente del Departamento de Farmacología de la Universidad Emory, dirigió 4 subproyectos de MKULTRA, todos los cuales involucraron el uso de drogas, incluido el LSD, para inducir estados psicóticos. La horrorosa serie de experimentos dejó a muchos de sus sujetos, incluidos prisioneros de la Penitenciaría Federal de Atlanta y menores, alojados en un centro de detención en Bordentown, Nueva Jersey, marcados de por vida. Muchos otros subproyectos de MKULTRA se establecieron gracias a subvenciones de fundaciones falsas financiadas por la CIA. Uno de ellos, el Fondo Hechichter para la Investigación Médica, dirigido por el Dr. Charles Hechichter, profesor de patología en la Universidad de Georgetown, destinó millones de dólares de la CIA a programas de investigación en Georgetown y otras instituciones. Como parte del acuerdo, la CIA obtuvo acceso a un refugio médico en el recién construido anexo Gorman del Hospital Universitario de Georgetown, junto con un grupo de pacientes y estudiantes para utilizarlos como sujetos en los experimentos de MKULTRA. Otra destacada fundación, recortada, de MKULTRA, la Sociedad de Ecología Humana, estaba dirigida por el neurólogo del Centro Médico Cornell, Dr. Harold Wolf, quien escribió un estudio temprano sobre técnicas comunistas de lavado de cerebro para Alan Dulles, y posteriormente se asoció con la CIA para desarrollar una combinación de drogas y privación sensorial que pudiera usarse para borrar la mente humana. Entre los proyectos MKULTRA más extremos financiados por el grupo de Wolf se encontraban los infames experimentos de desesquematización realizados por el Dr. D. Ewan Cameron en el Instituto Allen Memorial, un hospital psiquiátrico de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Los métodos de Cameron combinaban sueño inducido, electroshocks y conducción psíquica, bajo los cuales sujetos drogados eran torturados psicológicamente durante semanas o meses con el fin de reprogramar sus mentes. Estos registros también arrojan luz sobre un periodo especialmente oscuro en la historia de las ciencias del comportamiento, en el que algunos de los médicos más destacados en el campo llevaron a cabo investigaciones y experimentos generalmente asociados con los médicos nazis que fueron juzgados en Nuremberg. Mientras que algunos profesionales médicos contratados por la CIA aparentemente luchaban con los problemas éticos que planteaba la realización de pruebas dañinas en sujetos humanos inconscientes, otros estaban ansiosos por participar en un programa en el que, según un memorando de 1953, ninguna área de la mente humana debe quedar sin explorar. Así como los psicólogos de la CIA supervisaron posteriormente la tortura de prisioneros en la bahía de Guantánamo y en los sitios negros de la CIA, muchos de los médicos y clínicos reclutados para el trabajo de MKULTRA eran líderes en el campo, cuya participación impulsó el prestigio del programa y atrajo a otros a él. También hablaremos de Lana Potin, quien estuvo en Allen Memorial Institute, un antiguo hospital psiquiátrico en Montreal, Canadá. Ese hospital, que alguna vez fue la residencia de un magnate naviero escocés, sería su hogar durante un mes en abril de 1958, después de que un juez ordenara que la entonces adolescente de 16 años recibiera tratamiento por tener conducta desobediente. Fue allí donde Potin se convirtió en una de las miles de personas sometidas a experimentos como parte de una investigación ultrasecreta de la CIA sobre control mental. Ahora, ella es una de las 2 personas nombradas en una demanda colectiva por las víctimas canadienses de esos experimentos. Según sus archivos médicos, que obtuvo en tiempo reciente, Potin se había estado escapando de casa y juntando con amigos que sus padres desaprobaban, después de una difícil mudanza familiar de Ottawa a Montreal. Era una adolescente común, recordó, pero un juez decidió enviarla al Allen Memorial Institute, popularmente conocido como el Allen. Las investigaciones de la CIA. Una vez allí, se convirtió en participante involuntaria de experimentos encubiertos de la CIA conocidos como MKUltra. En el Allen, Ewan Cameron, un investigador de la Universidad McGill, drogaba a los pacientes y los hacía escuchar grabaciones, a veces miles de veces, en un proceso que él llamaba exploración. Potin tenía que escuchar la misma grabación cientos de veces. Se repetía una y otra vez: eres una chica buena, eres una chica mala, recuerda. La técnica era una forma de conducción psíquica, explica la estudiante de doctorado Jordan Torbey, quien ha investigado sobre estos experimentos y sus implicaciones éticas. Básicamente, las mentes de los pacientes eran manipuladas mediante señales verbales, dice, y añade que también se estudiaron los efectos de fármacos para inducir el sueño, la privación sensorial forzada y el coma inducido. Los registros médicos muestran que a Potin se le administró LSD, así como fármacos como el amital sódico, un barbitúrico, desoxina, un estimulante, además de gas óxido nitroso, un sedante conocido como gas de la risa.
Para el 30 de abril, la paciente había tenido exploraciones. Se había vuelto bastante tensa y extremadamente violenta cuando se le administró óxido nitroso, lanzándose medio fuera de la cama y comenzando a gritar, escribió Cameron en uno de sus archivos médicos, que Ponting obtuvo mediante una solicitud de acceso a información. Una larga batalla legal. La dura verdad sobre los experimentos MK-Ultra salió a la luz por primera vez en la década de 1970. Desde entonces, varias víctimas han intentado demandar a Estados Unidos y Canadá. Las denuncias en Estados Unidos han sido en gran medida infructuosas, pero en 1988 un juez canadiense ordenó al gobierno estadounidense pagar $67,000 estadounidenses a 9 de las víctimas. En 1992, el gobierno canadiense pagó $80,000 estadounidenses a 77 víctimas, aunque no admitió su responsabilidad. Ponting no estaba entre ellas, porque aún no sabía que era una víctima, afirma. Pero asegura que ha sufrido repercusiones de por vida por su tiempo en el Allen. Lo sentí toda mi vida, porque me preguntaba por qué pensaba de esta manera o, ya sabes, ¿qué me pasó?, dice. Sostiene que ha tenido que tomar medicamentos toda su vida para lidiar con problemas de salud mental, que atribuye a su tiempo en la institución experimental, además de pesadillas recurrentes. A veces me despierto gritando en la noche por lo que pasó, señala. Para Ponting, la demanda es una oportunidad para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. A veces me siento en mi sala y mi mente regresa, y pienso en las cosas que me sucedieron, dice. Cada vez que veo una foto de Cameron, me da tanta rabia, añade. Aunque el trabajo de Cameron se ha vuelto sinónimo de los experimentos MK-Ultra, Torbey dice que su investigación muestra que él no sabía que estaba siendo financiado por la CIA en ese momento. Su colaboración con la agencia de inteligencia estadounidense terminó en 1964 y murió poco después, de un ataque al corazón, en 1967. Pero, independientemente de si sabía o no sobre la procedencia de la financiación, Torbey argumenta que debería haber sabido que sus experimentos no eran éticos. Y añade que espera que la demanda avance y que las víctimas obtengan algún sentido de justicia. No se trata realmente de devolverles a los pacientes lo que perdieron, porque eso no es posible, sino más bien de asegurarnos de que su sufrimiento no fue en vano, que aprendamos de esto, afirma. Después de conocer estos experimentos secretos, la pregunta no es qué pasó en la Guerra Fría. La verdadera pregunta es, ¿qué más no sabemos? Muchos documentos siguen clasificados, muchos testigos nunca hablaron, y algunos proyectos podrían no haber terminado realmente. Si este video te sorprendió, dale like, compártelo con alguien que ame los misterios históricos y suscríbete porque la historia oficial es solo una parte. Lo demás está en las sombras.